Y de repente el que no te gusta, pero que está ahí, perrito, te dice, ¿qué te he hecho? No, tú no. Queremos que ese chico que nos gusta sea el que nos eche el bronceador. Y nos ponemos re sexys para que él perciba a través de nuestros poros que nos gustan. ¿Ok? Nos pusimos crema el uno al otro. Comenzamos a botar feromonas. Así es. Porque no hemos dejado de ser animales también, que nos comunicamos sexualmente a través de señales no verbales. Así es. ¿Se entendió mejor? ¿Entendiste mejor? ¿Todo claro? Sí, no, tal vez quizás algún día a mí quiero llorar. ¿Cómo vas? Ok. Eje verbal. Acá una plancha de verbos que ya hemos visto. Los recíprocos, ya sabemos que son verbos pronominales en plural. ¿Ok? Admite la expresión mutuamente. Griegos y troyanos. ¿Quiénes son? Ellos. Ellos se odiaban el uno al otro. Se odiaban mutuamente. Allá está recíproco. Lalo y Lola. Se. No te olvides que tiene que haber un pronombre obligatoriamente. Se abrazaron el uno al otro. Lalo abrazó a Lola y Lola abrazó a Lalo. Se abrazaron entre sí. Ese es un verbo recíproco. Porque les da la gana, porque quieren. Ahora, ¿qué son los verbos impersonales? Los verbos impersonales, ya dijimos, no tienen sujeto conocido ni omitido. Punto y coma. Tampoco, tampoco predicado. Tampoco predicado. ¿Sí o no? Yo te digo, ¿no? Por ejemplo, llovió por la tarde. Llovió por la tarde. El verbo llovió. ¿Quién llovió? Nadie llueve, pues mis. Allá, ese es un verbo impersonal. ¿Ok? Ahorita que está haciendo un calor infernal aquí en Lima, no sé cómo esté Cajamarca, se vende chupetes. Chupetes. Acá tengo, se vende. ¿Quién es el que vende los chupetes? ¿Sabes que Betsy Wong vende chupetes? No, mis. Entonces, este es un verbo impersonal. No tiene sujeto ni predicado. Granizó anoche. Es un verbo impersonal. Nadie graniza, es un verbo meteorológico. Habrá, te dije que habrá, viene de haber. Y cuando haber no auxilia, cuando es principal, automáticamente es impersonal. Esa es una ley. El verbo haber, cuando no auxilia, es principal. Y cuando es principal, es impersonal. No hay sujeto. Siempre en singular. Siempre en singular. Los verbos defectivos, dijimos, no cuentan con la conjugación verbal completa. Su significación es limitada. Su significación es limitada. No te atañe, ¿ok? No te concierne. No te incumbe. No te incumbe mi vida. ¿Ok? ¿Estamos? Luego están estos verbos tan manoseados y que siempre vienen en los exámenes de admisión. Los verbos copulativos
son llamados verbos enlace. Verbos enlace o verbos conectores. Son verbos de estado. ¿Ok? Presentan un complemento, obligatorio llamado atributo, el cual responde a las preguntas qué o cómo, el cual responde a las preguntas qué o cómo para calificar al núcleo del sujeto. ¿Sí? ¿Cuáles son los verbos copulativos archimega conocidos que siempre vienen en examen de admisión? Son 3 los favoritos: ser, estar y parecer. O sea, a mí que si veo ser, estar, parecer, al toque le pongo copulativo. Ese es el problema, que no siempre son copulativos. Sigamos la regla. Yo te digo, Juan ha estado enfermo. ¿De acuerdo? Yo te pregunto, ¿cuál es el verbo? El verbo es ha estado. Ya sabemos que esto es una perífrasis verbal, donde el que manda es estar. El que manda es estar. Acá es el verbo estar. Pero eso no es suficiente para que digamos que sea copulativo. Tenemos que preguntarle, hemos dicho qué o cómo. Pregúntale, ¿Juan está qué? ¿Cuál es la respuesta? Enfermo. Enfermo es la pregunta que yo le he formulado al verbo. Yo le pregunté, ¿está qué? ¿Está cómo? Y me contestó, enfermo. Esto de acá es el llamado atributo. Sin él, el verbo no tiene sentido. Yo no puedo decir Juan ha estado y ponerle un punto, porque la persona que me está escuchando o que está leyendo me dirá, no entiendo, ¿Juan ha estado qué? ¿Juan ha estado dónde? No entiendo. Entonces, esto que se llama atributo tiene la particularidad de hablar del sujeto. Juan es el sujeto. Esto es el predicado. Se llama predicado nominal. Esa es su función. Su estructura es una frase verbal que se va a llamar atributiva. ¿De acuerdo? Juan es el núcleo del sujeto. Como verás, ha estado en el medio del sujeto y del atributo. Por eso que se le llama verbo enlace. Y todo es una oración bimembre y simple, porque la perífrasis verbal tiene el valor de un solo verbo. Y la oración por tener atributo se va a llamar también oración atributiva. ¿Estamos? Se va a llamar oración atributiva. Ahora, ¿qué pasará? Mira este ejemplo. Carlos es. Este es un verbo copulativo. ¿Por qué me adelanté? Porque yo le pregunté, ¿Carlos es qué? Inteligente. Inteligente es hablando de Carlos. Si yo separo sujeto y predicado, este es un predicado nominal. Y la respuesta a la pregunta ¿qué? Es el atributo que está calificando al sujeto. Y todo es una oración bimembri simple y todo es una oración atributiva. Y si digo Carlos está en Medellín, de nuevo está el verbo estar. Pero acá el verbo estar, déjame decirte que no es copulativo. ¿Por qué? Porque cuando le formulé la pregunta qué o la pregunta cómo, no me contestó nada acerca del sujeto.
En Medellín está hablando del verbo. Este verbo está bajo la denominación de se encuentra, se halla, se ubica. Todo lo que habla del verbo en sintaxis se llama circunstancial de lugar o circunstancial, que puede ser de lugar, de tiempo, de modo, de lo que fuere. Entonces, en Medellín está, Carlos es el sujeto, este es un predicado, pero se va a llamar predicado verbal, no se va a llamar predicado nominal. ¿Ok? La frase que lo constituye se llama frase verbal predicativa. Porque chicos, ustedes saben universalmente, y eso lo vimos en la clase pasada, hay verbos de estado y verbos de acción. Así es, esta de acá no es una oración atributiva, esta es una oración bimembre y simple, ¿ok? Pero no hay verbo copulativo porque no hay atributo. No te olvides que ser y estar, que están en esta lista, también podrían funcionar como verbos auxiliares y no ser copulativos. No te olvides que ser y estar se pueden referir a hechos temporales o meteorológicos y no ser copulativos. O sea, hay muchas excepciones que pueden hacerte caer en una pregunta cuando te pidan el verbo copulativo correspondiente. Para ser copulativo, tú lo tienes que poner en el medio de dos cosas, el sujeto y el atributo. Si no se puede hacer eso, no es un verbo copulativo. ¿Se entiende? Ok, sigamos mirando. El verbo predicativo, por su parte, es un verbo generalmente de acción. ¿Ok? Este verbo no requiere, ¿ok? Ponemos ahí, no requiere ningún complemento, no requiere ningún complemento obligatorio para predicarse. No requiere ningún elemento obligatorio para predicarse. ¿De acuerdo? Yo te digo, por ejemplo, oye, Juan volvió. Yo no te digo a dónde, simplemente te digo Juan volvió. Que yo quiera poner información extra y decir Juan volvió anoche o Juan volvió con ella, ¿no? Juan come. Si te digo bastante, si te digo qué es lo que come, con quién come, es porque me da la gana de decirlo, pero no es vital para que la oración se entienda. Yo puedo cerrar con un punto y decir ya que esto es una oración. ¿Sí o no? Yo te digo, oye, qué pena, Juan murió. Anda. Juan expuso qué, por qué, a qué hora. No es necesario decirlo, porque estos verbos son predicativos. Lo que debemos resaltar en relación con el verbo predicativo, que sus complementos, cuando aparecen, no son obligatorios. Lo segundo es que el predicado de estos verbos es verbal y constituyen frases verbales predicativas. ¿Ya? Y sujeto y predicado nos da una oración bimembre simple, que además por el tipo de verbo se va a llamar oración predicativa también. ¿Estamos? Te vi, Brian, ¿qué pasó? Sí, profesora, buenas tardes. No, disculpe, Hola. fue una equivocación. No, pensé que querías preguntarme algo. Estabas visualizándote para que te No, veas. nada, profesora, disculpe. No hay problema, no hay problema. Si ustedes quieren preguntar algo, adelante. Para eso estamos, para enseñar. Ok. Bueno, acá dice, la fruta maduraba. Ujú. La fruta maduraba. No necesito decir más, ¿no? ¿Se entiende? La fruta es el sujeto, este es el predicado, así que este es un verbo predicativo. Recuerda que el predicado con verbo predicativo se llama verbal y su estructura es una frase verbal que también se llama predicativo. Y que sujeto y predicado nos da una oración bimembre y simple. Han traído una carta para ti, han traído, el que destaca es traer, quienes han traído, ellos han traído, ok.
Esto de acá es el predicado, ¿ok? Este es un verbo predicativo. Y todo es una oración bimembre simple, que además se va a llamar en ambos casos oración predicativa. Era bastante lo que faltaba, como verás, explicar. ¿Se entiende, Murcito? Profesora, ¿a qué se refiere cuando dice que el verbo predicativo puede ser transitivo o intransitivo? Ah, porque todavía no hemos explicado esto, pues es lo que sigue. O sea, hay dos grandes universos de verbos. Los copulativos, que ya te expliqué, que son verbos enlace, que básicamente son ser, estar y parecer los que funcionan como ello y son los por los que preguntan en el examen de admisión. Y todo el universo de verbos, en su gran mayoría, son predicativos, que no necesitan complementos obligatorios. Solo los verbos predicativos se subdividen en transitivos o intransitivos, que a continuación vamos a explicar. Los verbos transitivos, a ver, aparecen por acá. Después voy a retroceder las preguntas, no te preocupes. Acá están, mira. Los verbos transitivos son verbos predicativos, con OD. Son verbos predicativos con OD. ¿Ok? ¿Cómo se halla el OD? Es la pregunta. ¿Cómo hallamos el OD? ¿Ok? Lo primero es, se pregunta al verbo cualquiera de dos preguntas. La primera es, ¿qué es lo que? Si es que hablas de algo. La segunda pregunta es, ¿a quién o a quiénes? Si es que hablas de alguien. Número 2, la respuesta se reemplaza por lo, la, los y las. La respuesta se reemplaza por lo, la, los y las. Ahora, una indicación más. Hemos dicho hace un rato a me, te, se, nos, os. Pueden ser o de cuando se cambian por lo, por la, por los o por las. Esas son las técnicas que vamos a aplicar para hallar a lo de. Vamos a hacerlo, mira. Juan compra. ¿Juan compra qué? Comida. La compra. Y ese es objeto directo. Coge el balón. ¿Qué es lo que coge? El balón lo coge. Ah, y este es o de. Lee. ¿Lee qué? Un libro. Lo lee. Este es o de. Susana miró. ¿Qué cosa miró? El reloj. Lo miró. Entonces esto es o de. El velocista salta. ¿Qué es lo que salta? Los obstáculos. Los salta. Y cuando lo puedo reemplazar por los, ya sabemos que es objeto directo y el verbo que está con él es un verbo primero predicativo y en segundo lugar transitivo. Porque tiene o de. Así se le llama a los verbos como de transitivos, que tienen objeto directo. Acá está la mecánica para hallar al objeto directo. Completa. No es solo que le hagas la preguntita, es que esa preguntita te va a botar una respuesta. Y esa respuesta la debo reemplazar por lo, la, los, las. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok, entonces vamos a resolver. Allá, vamos a ver primero los intransitivos para luego retroceder a las preguntas. A ver, mira. Recibió. Recibió es un verbo, primero predicativo, y también es
transitivo. Recibió una noticia. Tú todo eso lo reemplazas por la y dices la recibió. Entonces todo esto es objeto directo. Ha conseguido un resultado, esa es una perífrasis verbal transitiva, ¿no? Un resultado excelente, lo ha conseguido. Gabriel tiene muchas mascotas, las tiene, ¿ok? Dio una limosna, la dio. Conservó mis cartas, las conservó. Adornó el parque, lo adornó. Preparó una torta, la preparó. Iré a hacer, ¿qué cosa? Esta es una perífrasis verbal, ¿no es cierto? Transitiva, por cierto. ¿Por qué? Iré a hacer que las compras las iré a hacer. Esto es OD. Mi compañera de trabajo pidió, ¿qué fue lo que pidió? Un café. Lo pidió. Tiene piojos, Asu. Los tiene. Esto es OD. Y colecciona. ¿Qué es lo que colecciona? Botellas de cerveza. Las colecciona. OD. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Chévere. SOD puede ser una frase nominal. Tú ya sabes lo que es una frase nominal. Es una estructura que tiene como núcleo un sustantivo. Come unos caramelos. Los come. ¿Ves? Entonces tu verbo es predicativo primero y luego transitivo. Construcción preposicional, o sea que comienza con preposición. Llamó. Es un verbo de nuevo predicativo y también transitivo. Llamó a mi hermana. La llamó. Acá tengo dijo. Es un verbo predicativo, transitivo también, porque yo te digo, lo dijo. Y esta es una subordinada porque adentro tiene un verbo subordinado. Tú sabes que la palabra que es subordina, que este verbo tiene menos peso que este, que es el principal. Y toda esta subordinada yo la puedo reemplazar por lo y decir, me lo dijo. ¿Se entiende? Simplemente son casos más específicos de cómo hallar el OD. Y el objeto indirecto, ok, no tiene nada que ver acá. Hay chicos que me dicen, Miss, transitivo con OD, intransitivo con OI. Mentira. Simplemente los intransitivos son verbos predicativos sin OD. Sin OD. ¿De acuerdo? No tienen OD. Por ejemplo, yo te digo, Juan fue conmigo al cine. Entonces yo tengo el verbo fue. ¿De acuerdo? Fue se refiere a ir. Ir es un verbo predicativo, para empezar. Y tú ya sabes que solo los verbos predicativos se subclasifican en transitivos o intransitivos, ¿sí o no? Entonces, ¿quién fue? Juan es el que fue. Este es el sujeto. Este es el predicado. Este es un predicado verbal porque el verbo es predicativo. Pero, ¿tiene OD? Veamos. Conmigo, ¿qué pasó? Fue. Este es un circunstancial de compañía. Además, Miss, que toda palabra o frase que en análisis de oraciones hable del verbo, se va a llamar circunstancial su función. Y al cine fue. Esto es un circunstancial de lugar. No hay OD. Entonces, mi verbo predicativo, además, es intransitivo. No tiene OD. ¿De acuerdo? No tiene OD porque, a ver, permíteme escribirlo mejor. Predicativo intransitivo. Porque no hay OD. Punto. Mira aquí, el niño que hace, duerme. No necesito decirte nada más, así que es un verbo intransitivo. Mi primo, nada. Este también es un verbo intransitivo. El campeón sonrió. Es un verbo intransitivo. No hay OD. No hay OD. Acá dice, el ladrón sujeto huyó
Huyó por la ventana, por ahí huyó. Circunstancial del lugar. Este es un verbo predicativo intransitivo. ¿Estamos? Sí. Complemento. Sí, es lo mismo. Algunos libros lo llaman complemento directo y otros lo llaman de frente objeto directo y otros lo llaman complemento de objeto directo. Depende de la persona que esté elaborando la pregunta. ¿Entiendes? Ok, mi amor. Ya, ahora sí vamos a contestar las preguntas que están antepuestas, porque las estamos pasando así por agua tibia y tenemos que responder. A ver, voy a retroceder para salir de estas preguntas. Hemos resuelto ya 30 de la primera parte y estas son de la segunda, ¿ok? Así que la frase verbal predicativa, a ver, lúcete, la frase verbal predicativa tiene como núcleo un verbo predicativo, el cual puede ir acompañado de complemento directo, indirecto, circunstancial, agente predicativo. Tomando en cuenta la definición, lea los siguientes enunciados y marque la alternativa en la que las frases verbales son predicativas. A ver, tú dirás, ¿dónde las frases verbales son predicativas? O sea, que tienen verbo predicativo como verbo principal. ¿Cuáles? A ver, te ayuda. El primer verbo es han sido. Y han sido viene de ser. Entonces, cuando yo veo ser, al toque se me prende el foco porque he estudiado y digo, ay, ya, ser puede ser copulativo. Y se le pregunta qué, han sido qué, personas influyentes en el país. Esto es atributo. Y tú me dices, Miss, esta no puede ser, porque la frase verbal predicativa, ¿ok? Jamás trabaja con verbo copulativo. Esto de acá es una frase verbal atributiva. La frase verbal funciona como predicado, no te olvides. Y este predicado con frase verbal atributiva se llama predicado nominal. Este es el sujeto. ¿De acuerdo? La segunda, ellas fueron. ¿Fueron se refiere a ir o se refiere a ser? Se refiere a ser, mis. Y de nuevo se me prende el foco. ¿Fueron qué? Las restauradoras de esos muebles isabelinos. Es también mis atributo. Así que se repite lo de la oración anterior. Es una frase verbal atributiva. ¿Y cuál es el verbo de la que sigue? Han sido recibidos. ¿Sí o no? Porque haber es auxiliar de participio y ser es auxiliar también de participio. Así es como pienso. Todo esto es una perífrasis verbal. ¿Y qué te enseñé? ¿Quién manda en la perífrasis verbal? ¿Qué te dije hace un rato? El que manda es el verbo final, mis. Ok, recibidos. Entonces, si recibidos es la idea principal, recibir es un verbo de acción. Así que esto es una frase verbal predicativa y el predicado se llama verbal. Entonces, me están pidiendo frases verbales predicativas, ¿cierto? Me están pidiendo frases verbales predicativas. Entonces, la 3 es parte de la clave. Este fueron de acá se refiere al verbo ir, ¿sí? Fueron es un verbo predicativo. De frente. Así que esta también es una frase verbal predicativa. Así que 3 y 4. ¿Te salió? Tienes que copiar la resolución para que puedas, claro, así es.
¿Qué tal? ¿Te salió fácil, difícil, más o menos? ¿Qué tal? Ok, tómale captura. Es importante que, claro, que tú lo hagas solo, claro. A ver, vamos con la siguiente. 2. Indique la clase de predicado en el texto. Tú sabes que solo hay dos tipos de predicado, verbal y nominal. Todo depende de qué, del verbo. Ujú. Entonces, dale, dice, Indesi remitió. Este es tu primer verbo. Luego dice, el oficio señalaba, tu segundo verbo. Y la última dice, son. Entonces tú eres inteligente como tú mis. Remitir es un verbo copulativo. Ya sabes, con verbo copulativo más atributo, esto de acá es un predicado nominal. Y la frase verbal se llama atributiva. Esas son tus opciones. Y con verbo predicativo, que son la mayoría, no hay nada obligatorio. Con verbo predicativo, tu predicado se va a llamar de frente verbal y la frase que lo constituye se va a llamar también frase verbal predicativa. Listo. Entonces, remitir es un verbo de acción, así que es verbal. Fácil porque elimino la A. La A no es. Me voy al segundo, señalar. Señalar es un verbo de acción, así que el predicado también es verbal. Chao B, no es la B. Y acá dice, la costa verde y la base aérea de Las Palmas son, y son viene de ser, se me prende el foco. La misma me dijo que cuando sea ser, estar, parecer, al toque le pregunta, ¿qué? ¿Son qué? Se desapta para el mismo fin por la amplitud. Hasta acá nada más. Son sedes aptas para el mismo fin. Son eso. Este es el atributo. Y con atributo, tu frase verbal es atributiva y el predicado se llama nominal. Entonces descarto la D y me salió la clave. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Todo claro? Acá ya tienes que aplicar, ¿no? Tu conocimiento. ¿Sí, Dani? Número 3. A ver, chicos. En los enunciados, la computadora ha sido reparada ayer. Yo sé que algunos van a dar examen el sábado, no sean los locos. Y la otra semana también. Entonces, vamos, pilas, que esto viene. La computadora ha sido reparada ayer. El transporte de la mercadería ha sido complicado y los excursionistas tienen que abordar el ómnibus. ¿Qué tipo de frase verbal tenemos? Ya lo hemos explicado varias veces. Frase verbal predicativa con verbo predicativo de acción. Frase verbal atributiva con verbo copulativo más atributo. Entonces, el truco está en que sepas reconocer cada verbo. El verbo de la oración 1, ¿cuál es? El verbo de la oración 1 es ha sido reparada. Y el que manda es reparar. Y reparar es una frase verbal predicativa. Entonces, chauce. El transporte de la mercadería ha sido complicado. Ha sido viene de ser. Se prenden las alarmas. ¿Ha sido qué? Complicado. Este es mi atributo. Entonces, la segunda es una frase verbal atributiva y se va a la de. Y los excursionistas tienen que abordar. O sea, el que manden una perífrasis, acuérdate, es abordar. Esto es una perífrasis verbal predicativa. Y el que manda es abordar, así que es predicativa. Se va la A. ¿Se entendió?
La clave es burrito. ¿Todo claro? ¿Sí? Alexander, ¿todo bien? Ok, vamos con la cuarta. Lea los siguientes enunciados y seleccione la opción en la que hay verbo irregular. Te enseñé el truco. ¿Te acuerdas quitarle ir y toda esa nota? Dijo viene de decir. A decir le quito ir, le pongo o. La niñita que me preguntó, ¿cómo suena esta C? Como S. Te dije que importaba la fonética. ¿Acaso se dice yo de eso? No, esto es un verbo irregular. Caminar, yo camino, es irregular. No, no es estar, es preferir. Preferir. Le quito ir, le pongo o, yo prefiero. No, esto es irregular. Redactar, yo redacto, es regular. Fernando duerme. A ver, lo probamos. Dormir. Le quito ir, le pongo o, yo dormo. No existe yo dormo, es irregular. Y ahí están mis tres verbos irregulares. 1, 3 y 5. 1, 3 y 5, la clave es dinosaurio. Muy bien, ahora sí, me gustó, Dayana, te mandaste con todo. Eso es. Muy bien, Reina. Selecciona la alternativa en la que se presenta. ¿Ves que cada rato preguntan lo mismo? Frase verbal atributiva, o sea, con verbo principal copulativo. ¿Cuál es el verbo? Mira qué importante era que te enseñara perífrasis verbal. Fueron evaluados, el que manda es evaluar, y evaluar es un verbo predicativo, entonces esta no es. Fueron, ¿a qué se refiere? ¿A ser o a ir? A ir. Entonces ir es un verbo predicativo, no es. En cambio acá, ha sido. ¿De dónde salió? De ser mis. ¿Han sido qué? Excelente. Este es el atributo. Y este entonces es un verbo copulativo y esta es la clave. Y fue auxiliado es una perífrasis verbal donde el que manda es auxiliar, que es un verbo predicativo. Y nos salió la clave. En los enunciados, en la ceremonia de clausura del evento, Danilo fue felicitado. ¿Quién manda? Felicitar. Y felicitar es un verbo predicativo. Descartamos la B y la C. Los alumnos de todas las aulas están contestando. El que manda es contestar y contestar es un verbo predicativo. Ya salió la clave. Y la última dice, tendrás que ser. Y el que manda es ser. ¿Ser qué? Más perseverante en el estudio. Este es el atributo. Entonces atributiva y no salió. ¿Viste? Se hace todo más fácil. 7. Señale de los siguientes enunciados los que tengan verbo transitivo. Ya sabemos que el verbo transitivo que hace un rato preguntaban es un verbo predicativo como de. Los campesinos cortaron. ¿Qué cortaron? La maleza del campo deportivo. La maleza la cortaron. Publique. ¿Publique qué? El libro. Quizás lo publique. O de. Están llegando. El que mande es llegar. ¿Acaso tú dices lo están llegando? No. Camina. ¿Acaso tú dices lo camina? No. Relataba. ¿Qué cosa? Muchos cuentos. Los relataba. Ahí está tu de. Y los turistas viajaron. ¿Se puede decir lo viajaron? No, no se dice lo viajaron. Entonces es 1, 2 y 5. 1, 2 y 5. La clave es cucaracha. ¿Todo bien? ¿Muy rápido o está bien? Ya sabiendo los conceptos, ya, pues no te mandas con todo. Tras 8 meses, 6 personas finalizarán hoy. Nuestro verbo es finalizarán. Nos están pidiendo si es transitivo o intransitivo. Vamos a ver si tiene OD.
¿Qué es lo que finalizarán hoy? Una misión de aislamiento. La finalizarán hoy. Esto es OD. Entonces, si tiene OD, tu verbo es transitivo. Cualquiera de estas puede ser la clave. Se eliminó la A. En la segunda parte dice, estuvieron viviendo. El que manda es vivir. ¿Sí? Tú dime. Se dice, lo vivieron, podría ser. Vamos a ver si responde, ¿qué fue lo que vivieron? ¿Dice lo que vivieron? En un módulo ubicado en el Mauna Loa, Hawái, Estados Unidos, el volcán aquí. No, mis, todo esto de acá indica el lugar donde estuvieron. Esto es un circunstancial del lugar, no hay OD. Entonces es intransitivo. ¿Chévere? ¿Todo claro? Estuvieron viviendo allí. Y se solucionó todo. Así es. 9 y 10. En el enunciado. Atañer. ¿Te acuerdas de atañer? Solamente los temas atañen, o sea, tiene límites en su conjugación. ¿Cómo se llaman esos verbos con límites? Defectivos. Y tratar, ¿qué es? ¿Es defectivo? Yo trato, tú tratas, él trata, yo traté, yo trataría. No, no es defectivo. Tachamos defectivo. Tratar. Le quito ar, le pongo o, lo conjugo con yo trato. Es regular. Así que la clave es burro. Y en los enunciados, la tecnología corrobora. ¿Qué corrobora? Que en Lima se conduce pésimo, lo corrobora, corrobora esto. Esto es objeto directo porque lo reemplazo con lo. Entonces esto es un verbo transitivo, se elimina la A y la B. Y luego dice, murió. ¿Se puede decir lo murió? No. En una emboscada en Madre de Dios, eso es un circunstancial del lugar. ¿Ok? No hay OD, entonces es intransitivo. ¿Ves que sale rápido cuando uno ya maneja todo? Claro, pues, la idea es que tú te pasees, no que sufras. ¿Ves qué importante era todo lo que te he explicado? ¿Qué oración tiene verbo impersonal? Acuérdate que el verbo impersonal no tiene sujeto, no tiene predicado. El verbo es habíamos comprado. ¿Quiénes? Nosotros. Sujeto tácito, sí tiene sujeto. Ustedes en la Universidad Nacional de Cajamarca también lo llaman sujeto omitido o sujeto implícito, porque está sobreentendido. Esta oración tiene verbo contrario a lo que me están pidiendo, tiene verbo personal porque tiene sujeto. Cayó, ¿quién cayó? La lluvia cayó, ella cayó. Esta es una oración personal. El verbo es personal. Usaremos, ¿quiénes? Nosotros. Sujeto tácito. Usaremos estas chompas. Esto es una oración personal y el verbo también es personal. Pero cuando digo granizó, nadie graniza. Esto es un verbo meteorológico. Así que no hay sujeto, no hay predicado. Mi verbo es impersonal y mi oración también, porque la clasificación de oraciones por el verbo también se llama oración impersonal. Y la clave sería dinosaurio. ¿Viste? Claro. Y señale la alternativa con verbo intransitivo. O sea, primero debe ser un verbo predicativo. Sin OD. Comen. ¿Qué comen? Alfalfa. La comen. Acá sí tiene OD. El verbo es trans. Elegiremos. ¿A quién? Al delegado de nuestra aula. Lo elegiremos. Esto es OD. Así que el verbo es transitivo. Una mujer golpeó. ¿A quién? A su hijo. Lo golpeó. Verbo transitivo. Y efectivamente, llegaron. No se puede decir lo llegaron. Este es un verbo intransitivo. ¿Te das cuenta? Sí. Ok, amorcito. Ok, bebé, se nos acabó la hora.
pero ya tenemos el grueso de clases de verbos. Lo demás ya lo puedes leer y practicar, pero eso era lo importante. Teníamos que dictar este tema, ¿no? En la segunda parte del verbo, porque sobre esto pregunta, ¿ya? Así que cuídense mucho, que tengan una gran semana, sigan estudiando y practiquen mucho, ya tienen el material, así que sáquenle el jugo, todavía hay más preguntas por resolver. ¿De acuerdo? La próxima clase sí ya cambiamos de tema porque ya cumplí con enseñarles toda la clasificación verbal. ¿Ok? Un besito, cuídense mucho. Gracias por la conexión, tutora. Gracias, bebés. Chao, Alex. Chao, Dani. ¿Ok? Chao, Dayana. Chao, Dani. Chao. Cuídense mucho.